Muy buenos días, hermanos, sean nuevamente bienvenidos a nuestro culto dominical. Mi nombre es Luis Miguel Yáñez y tengo el privilegio de ser pastor de la Iglesia Bíblica Bautista de Cordillera. Como cada domingo queremos tomar un tiempo para poder orar a nuestro Señor, para poder alabar su nombre. Como dice el libro de Proverbios, que nuestra alabanza sea un fruto de labios que confiese su nombre. Queremos preparar nuestro corazón no solamente para oír, sino también para alabar al Señor por medio de las alabanzas. Y le pido que en este tiempo que estamos en casa, no se remita solamente a sentarse a escuchar la alabanza, sino que también usted pueda adorar a nuestro Señor como si lo estuviéramos haciendo juntos. Le pedimos también que podamos disponer nuestro corazón para escuchar la palabra del Señor. La semana pasada tuvimos el privilegio de poder escuchar y ver cómo Esteban Corbalán podía cerrar el capítulo 1 del libro de Filipenses. Y el día de hoy tenemos la bendición de poder contar con nuestro hermano Matías. Usted lo ha visto ya, los días martes en la escuela bíblica. Lo conocemos ya desde años. Y queremos también darle un tiempo para que el Señor pueda hablar por medio de él. Él ya está pronto para volver a Escocia y esperamos que desde la distancia, junto a su esposa Melissa, podamos seguir sirviendo al Señor juntos como una sola iglesia, como un solo cuerpo. Sin embargo, también queremos que sirva y siga sirviendo a la iglesia escocesa, porque entendemos que somos un cuerpo mucho más allá de Cordillera. Somos un cuerpo universal para nuestro Señor. También para los pequeños, para los más pequeñitos, estamos estudiando el libro de Proverbios, así que ponga atención en casa. Los más chiquititos escuchen porque hemos estado aprendiendo mucho sobre nuestro Señor y cómo tenemos que actuar delante de Él, cómo podemos mostrar nuestra forma de vivir. Así que pequeñitos pongan atención porque hoy día tenemos una clase especial para ustedes en el libro de Proverbios. Además, como cada segundo domingo de mes, tenemos la bendición de poder compartir y poder ofrendar para la ofrenda misionera y para el compartir. Así que podamos también entregar esto como una ofrenda de olor fragante a nuestro Señor. Hermanos, sin nada más que decir, sea muy bienvenido. Si usted ya es de casa, siéntase como en casa. Si usted nos está conociendo por medio de las redes sociales o YouTube, también sea bienvenido. Hemos querido hacer de esta iglesia un hogar y esperamos que así se sienta. Queremos exponer la palabra de forma fiel para que ella sea la que nos esté moldeando y no nosotros a nuestra manera. Así que hermanos, sea muy bienvenido y si me permite, permítame entregar este culto en las manos de nuestro Señor en oración. Acompáñeme a orar. Señor, queremos darte gracias por tu bendición, porque tú eres un Dios de gloria, porque tú nos has permitido, Señor, seguir delante de ti, a pesar de nosotros. Y qué mayor bendición que esa, que tú hayas querido entregar a tu propio Hijo. Tú quisiste encarnarte para llevar nuestra culpa y para que nosotros el día de hoy podamos hacer iglesia, un grupo de gente que ha renacido por tu gracia, pero pecadores aún, llevando y alabando un nombre santo, proclamando un nombre santo, por el solo hecho de que tú quisiste hacernos santos, un pueblo santo, para que pudiéramos vivir como el Dios santo. Te pedimos que nos ayudes, Señor, porque realmente esta tarea es muy difícil. Y sería imposible de realizar si no fuera porque tú quisiste entregarnos la justicia de Cristo. Sería imposible de realizar si tú no nos hubieses querido derramar la sangre de Cristo y entregar tu cuerpo. Es por eso que queremos glorificar tu nombre y queremos honrarte. Y queremos que todo lo que hagamos el día de hoy no sea para mostrar que somos una gran iglesia. Queremos, Señor, que tú seas guiando nuestras vidas y que tú nos transformes a la imagen de Jesucristo. Cuida nuestro corazón, cuida nuestra vida y encomendamos este culto en tus manos para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, sean muy bienvenidos a nuestro culto dominical. Dios le bendiga. Maravilloso, poderoso, eres para mí, maravilloso, poderoso, eres para mí,
cazador. Él es mi escudo y mi salvación. En Él estoy seguro, yo confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. Con sus alas me cubrirá, mi esperanza en Él está. Mis caminos son protegidos, en Él encuentro seguridad, porque confío en mi Dios y mi Rey. Como guerrero que cubre mi ser, me librará de las cazador. Él es mi escudo y mi salvación. En Él estoy seguro, yo confiado estaré. Debajo
reposo. Eres tú, mi buen pastor. Hola niños y niñas de la IBBC. Los invitamos a poner mucha atención a lo que viene a continuación, ya que fue pensado y creado exclusivamente para ustedes. Y padres, les recordamos que en nuestro Instagram y página web encontrarán material exclusivo para sus hijos. No se lo pierdan. Hola niños de la IBBC Kids, yo soy el Chopo y hoy les voy a leer este versículo. ¿Sí? Es Proverbios 14:23 y espero que les guste. En toda labor hay un fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Proverbios 14:23. Y lo que nos trata de decir es que si yo digo que lo voy a hacer y digo todo el rato eso y no lo hago, entonces no nos va a servir de nada hacerlo. Y que lo que hagamos lo manifestemos por obras y no diciendo todo el rato que lo voy a hacer, sino que hacerlo. Eso. Chao. Bienvenidos a IBBC Kids. Hemos estado estudiando el libro de Proverbios. ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre el perezoso y la hormiga y lo trabajadora que es la hormiga? La Biblia habla mucho de no ser flojos. Dios no quiere que perdamos nuestro tiempo en cosas ociosas. No quiere que hagamos cosas que no nos edifican. Dios nos ha dado muchas habilidades y Él quiere que las usemos para aportar, por ejemplo, en nuestra casa con nuestra familia o en el colegio con nuestros amigos, incluso en el futuro cuando nos toque trabajar. Mira lo que dice Proverbios 10:4. Las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles atraen riquezas. Esto es un principio bíblico. Aún pequeños podemos utilizar nuestras habilidades. Por ejemplo, si veo que mis padres están muy ocupados, yo puedo ayudar. Y así Dios se agradará de que yo ofrezca ayuda. También puedes ordenar tu pieza, colocar la mesa, limpiar los muebles. ¿En qué más crees que podrías ayudar? Tal vez, si ves que un amigo está en problemas, tú podrías ayudarle. Pero lo más lindo de poder ayudar es compartir acerca de Dios. En esto debemos ser diligentes. Dios dice que todo lo que hagamos con dedicación y esfuerzo tendrá un buen resultado. Mira lo que dice Proverbios 14:23. Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza.
El libro de Proverbios nos anima a ser diligentes. Esfuérzate en tus tareas y en tus labores. No dejes para última hora lo que debes hacer. Tampoco descanses en que otros harán tus tareas. Dios dice que eso es tan molesto como el humo en los ojos. Sabemos que en medio de este tiempo es difícil. No podemos salir de casa y esto puede ser un poco agotador. Por eso hoy oraremos por ti. Querido Dios, queremos darte gracias por todas las cosas que tú nos enseñas. Sabemos que quieres que seamos diligentes. Por eso necesitamos que nos des ánimo en nuestras labores. Ayúdanos a hacerlo de la mejor manera y que tú seas honrado. Te pedimos por cada niño que está viendo esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Te animamos a reflexionar en Proverbios 14:23. Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. Ten ánimo. Hasta la próxima. Buenos días, hermanos. Mi nombre es Carolina Zúñiga, esposa de Luis Cruz. Esta semana se me pidió compartir alguna enseñanza o exhortación o lo que pudiera haber aprendido con respecto al Señor y su palabra. Y en realidad esta semana ha sido llena de muchas cosas, me imagino que como varios de ustedes, haciendo clases por Zoom, trabajando, haciendo las cosas del hogar. Y la verdad es que en medio de toda esa situación, con nuestra familia hacemos devocionales diarios y a mi esposo le tocó hacer un devocional de Jonás. Y cuando está terminando el libro de Jonás, y lo escuchaba y lo leíamos, aparece en el capítulo 4, en el versículo 11, y dice: «Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales». Y más allá del contexto en el cual está hablando este libro, me hizo pensar en mucha otra palabra del Señor que aparece en la Biblia, muchos otros versículos, pero me hizo pensar en la preocupación que tiene Dios hacia las personas que aún no creen en Él y la preocupación que tiene hacia sus hijos, que todo lo que esté pasando a nuestro alrededor Él lo conoce, Él lo sabe. Sabemos que la Biblia habla de que conoce la cantidad de nuestros cabellos, conoce todo lo que nosotros vamos a hablar antes de inclusive decirlo. Pero me hizo pensar en algo tan no básico, pero algo tan importante, algo que se refleja en muchas partes de la Biblia, que es la preocupación que Dios tiene hacia nosotros. Y esta semana pude verlo, pude sentirlo, puedo decir que estoy como impregnada de Él, buscándole a través de diferentes medios, a través de las enseñanzas, de la oración, de la lectura, de la música, de cantar, de enseñar versículos a mi hija pequeña. En realidad estoy como aprovechando este tiempo, impregnándome de lo que más pueda, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Si Él aquí conocía y quería que estas personas se salvasen, querían que escucharan el Evangelio y tomaran una decisión, ¿cuánto más va a tener cuidado de nosotros, su preocupación hacia nosotros? Y de esa misma manera me sostengo en la semana pensando en toda la gracia que he hallado delante del Señor, en toda la misericordia, en todo su amor,
en cómo Él tiene cuidado, en cómo Él nos sustenta, el cómo nos alienta, el cómo nos ayuda, el cómo puede inundar en nuestros pensamientos para que nosotros podamos pasar cualquier dificultad. Así es que yo les animo a estar escuchando las enseñanzas, a llenar su mente, impregnarla del Señor, para que no solamente nosotros estemos sustentados en estos días difíciles, sino que para que podamos ir a otros. Como el Señor tuvo piedad de nosotros y tiene cuidado de nosotros, Él también quiere tener cuidado de otras personas. Les animo a que no solamente ustedes se puedan impregnar de la palabra del Señor, sino que también puedan compartirla con sus vecinos, con sus familiares, quizás con personas que no tengan una relación tan cercana. Eso no importa. Es el Señor el que quiere tener esa relación con ellos y nosotros somos intermediarios de Él. Y el Señor también está preocupado de ellos. Entonces, acerquémonos al Señor de diferentes formas, mantengámonos en eso y mantengamos nuestra mente también sustentada y saturada, llena, que abarque toda nuestra mente, todos nuestros pensamientos, el hecho de ir también con una palabra de aliento y de socorro y del gran amor y del cuidado que tiene el Señor. Porque acá, como lo veía en Jonás, Él tiene piedad también de la gente que no le conoce y sabe sus necesidades y sabe lo que está pasando con ellos. Cuánta gente hay que nosotros conocemos que no conocen de Dios y que están sufriendo, que están teniendo dolor, que están en vicios, que están viviendo una vida sin Él y podrían tener la paz que nosotros podemos tener. Así que así como Dios cuida de mí, de mi familia y nada nos falta, Él también quiere cuidar de otros. Así que les animo, hermanos, a que pensemos también en las personas que no le tienen para que podamos compartir con ellos un mensaje de aliento y de esperanza como el Evangelio. Así que muchas bendiciones, que estén bien. Chao, chao. Hola a todos. Queremos usar este espacio para recordarles algunas cosas importantes. Primero, no se olviden de que todo el funcionamiento de nuestra iglesia está llevándose a cabo de manera online o remota. Eso incluye los diezmos y ofrendas de toda índole. En pantalla se están mostrando los códigos que estamos usando para que el tesorero sepa claramente de qué se trata la transferencia electrónica. Por ejemplo, si usted está ofrendando 1,000 pesos para misiones, su ofrenda debe terminar con el número 3. Es decir, 1,003 pesos, pues ese es el código correspondiente al ítem misiones. Diezmar y ofrendar son prácticas que tenemos los miembros de la iglesia, por lo que si tú no participas con nosotros o no entiendes de qué se trata, no te preocupes, esto es principalmente para nuestro funcionamiento interno. Segundo, tenemos muchas actividades en la semana, te animamos a participar de todas las que puedas. Lunes y viernes, los jóvenes de nuestra iglesia se reúnen todos los días lunes y viernes a través de la plataforma Zoom para estudiar la Biblia, cantar alabanzas, orar y pasar un buen momento juntos. Es un excelente tiempo de ánimo y crecimiento para los jóvenes, así que si conoces a alguno que no esté participando, invítalo. Martes. Tenemos 2 actividades los martes. A las 5 de la tarde se reúnen a través de Google Meet los juveniles de nuestra iglesia. Todo lo que necesitan es tener un cuaderno, lápiz, su Biblia y muchas ganas de pasarlo bien. Allí estudian, juegan y tienen un hermoso tiempo de crecimiento juntos. En la noche, a las 20:30 horas, tenemos nuestra escuela bíblica Conociendo al Dios Vivo. Este es un tiempo para estudiar de manera profunda algunos temas bíblicos fundamentales. Recomendamos estar preparados con la Biblia, cuaderno y lápiz. Tenemos un gran equipo de maestros que se han preparado mucho para esto. Además, en la descripción de ese video habrá un link en donde puedes enviar todas las preguntas que tengas sobre ese tema. Los días miércoles tenemos el podcast, un estudio de audio donde nuestro pastor nos ha estado guiando a través del libro de Santiago. Puedes buscarnos en la plataforma Spotify o bien en nuestra página web.
Los días jueves están reservados para nuestra reunión de oración. La cita es a las 8:30 de la noche. Aquí nos reunimos para alabar, estudiar la Biblia, pero sobre todo a orar unos por otros. Es un momento muy especial porque todos estamos orando al mismo tiempo en nuestros hogares y ya hemos visto cómo esto nos ha impactado muy positivamente en nuestra iglesia. Y bueno, el domingo tenemos nuestro culto a las 11 a.m. y luego nuestra cita por Google Meet, tiempo que usamos para vernos en vivo, saludarnos, orar, reírnos un rato, contarnos las últimas noticias y disfrutar de ese amor tan especial que nos une. No te lo pierdas. Tercero, todas estas actividades y otras más, como las reuniones mensuales de mujeres, se avisan y difunden a través de nuestras redes sociales. Te animamos a seguirnos en todas ellas para que no te pierdas de nada. Además, allí encontrarás palabras de aliento, versículos bíblicos y otras sorpresas para animarnos y edificarnos en todo tiempo. Finalmente, si tú nos estás visitando, no queremos que te vayas sin poder conocerte y orar por ti. Para eso, te pedimos que llenes el formulario que está en la descripción del video. Si bien nos estamos conectando a través de internet, nuestro objetivo es ser familia, así que nos importa saber quién eres y cómo podemos servirte. ¡Nos vemos! Hola mis hermanos y hermanas, ¿cómo están? Es para mí una gran alegría poder compartir con ustedes este domingo la palabra de Dios, poder reflexionar juntos y es especial para mí, para mi familia, para mi esposa Melissa, porque hoy es nuestro último domingo en Chile y vamos a estar viajando el próximo jueves a Escocia, a la ciudad de Edimburgo, donde estamos cursando estudios de doctorado y donde vamos a estar por lo menos por los próximos 2 años aproximadamente. Así que este es un domingo muy, muy especial. Pero es mucho más especial más allá de nuestro viaje porque podemos abrir la palabra de Dios y tenemos la libertad acá en Chile para hacerlo y poder sumergirnos en las verdades bíblicas, y por eso estoy muy contento y quiero invitarles a que oren conmigo y le pidamos a Dios que nos bendiga y nos permita tener un buen tiempo de estudio. Oremos. Señor nuestro, de todo corazón le damos las gracias porque podemos abrir su palabra. Muchas gracias porque primero usted se reveló, usted quiso mostrarse a nosotros en su palabra. Y en la Biblia podemos encontrar quién es usted, quién fue Jesucristo que vino a morir por nosotros en la cruz y darnos este hermoso evangelio que creemos, que es la buena noticia de que podemos estar reconciliados contigo, tener una relación contigo a través de Cristo. Tú perdonas nuestros pecados y hoy somos nuevas criaturas delante de ti, Señor. Muchas gracias por ese privilegio que hoy nos permite ser tu iglesia, tu pueblo, y podemos dirigirnos a ti, Señor, y conocerte más y disfrutar más de quién eres tú y también proclamar, difundir quién eres tú al mundo. Así que muchas gracias por este domingo, por esta instancia de reflexionar en tu palabra, Señor. Te pedimos tu guía, tu dirección, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, quiero hoy día poder recordar un poco lo que hemos estado estudiando expositivamente a través del libro de los Filipenses, la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Filipos, la carta a los Filipenses. Nosotros hemos estado estudiando junto a nuestro pastor versículo por versículo del capítulo 1, y yo hoy quisiera tomar un poco los aprendizajes que yo personalmente he podido extraer y absorber y aplicar a mi vida, y quisiera compartirlos con ustedes. Así que hoy vamos a tener una instancia más bien de aplicación y también un poquito de resumen. Vamos a masticar un poquito de esas verdades y principios que hemos estudiado en el capítulo 1 de Filipenses. Y de hecho quiero compartir con ustedes hoy una palabra, un concepto que ha estado dando vueltas en mi cabeza y que es la supremacía de Cristo. A través de este estudio cada vez pienso más en la supremacía de Cristo. Algo supremo es algo que es superior, algo que es lo más alto en su grado. Y hoy quisiera compartir 4 aspectos de la supremacía de Cristo que podemos ver en el capítulo 1 de esta carta a los Filipenses. Primero quiero compartir con ustedes la supremacía del señorío de Cristo. La supremacía del señorío de Cristo. Y bueno, cuando nosotros vamos a la carta a los Filipenses, al capítulo 1, al versículo 1, Pablo, que es el escritor de esta carta, se presenta y dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y se presenta como un siervo de Jesucristo. En otras palabras, él está diciendo: Jesucristo es mi Señor. Y de hecho,
en el capítulo siguiente, al final del capítulo 2, en el versículo 9, hablando de Cristo, dice, por lo cual, después de que Cristo murió en la cruz, Cristo resucitó, dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y después dice, para que toda rodilla se doble delante de Jesucristo. Está diciendo Pablo que Cristo es el Señor de nosotros los cristianos. Y eso es muy interesante porque una de las cosas que estuvimos estudiando es que el libro de Filipenses o la carta a los Filipenses se escribió en un tiempo, en una era, donde el emperador del Imperio Romano era Nerón. Y Nerón, aparte de haber sido y haber tenido una fama muy mala, una mala reputación por ser un emperador muy cruel, especialmente con los cristianos, el contexto de esa época era que el emperador romano, y particularmente Nerón, era el señor de los romanos. El emperador era el señor. Y la ciudad de Filipos, esa localidad justamente era una localidad colonia romana. O sea, era una colonia que de alguna manera estaba al servicio de Roma. Estaba conquistada por Roma, por supuesto, y por lo tanto existía también en esa ciudad una especie de reconocimiento al emperador como el Señor. Y más en Filipos, por lo que estuvimos estudiando, porque en Filipos había muchos soldados romanos retirados en esa época, por lo tanto había en realidad un patriotismo bastante importante en la ciudad de Filipos. Y en medio de ese patriotismo, de esa ciudad, colonia romana, donde el emperador Nerón era el Señor, entonces Pablo viene a decir, hermanos, Iglesia de Dios, nosotros tenemos un Señor, y ese Señor es Jesucristo. Él está diciendo, Jesucristo tiene un señorío que es supremo, tiene un señorío que es mucho más alto, es mucho mejor que el señorío que tiene el emperador romano. ¿Y por qué es supremo el señorío de Cristo? Bueno, quiero hacer una pequeña comparación. Cuando hablamos del señorío de alguien, pensamos que este señor debiese tener poder, ¿cierto? Pensemos un poco en el César de ese tiempo, en el emperador, que era Nerón. ¿El emperador tenía poder? Sí, claro que tenía poder. Pero el poder de ese emperador era un poder atribuido mediante la política. Él era electo emperador y por eso se le atribuía poder. Sin embargo, el poder de Cristo como Señor no es simplemente atribuido. El poder de Cristo es un poder intrínseco, es un poder natural, porque Él es Dios encarnado. Y eso es algo que nosotros hemos estado estudiando en la iglesia en muchas ocasiones. Y los martes, por ejemplo, estamos teniendo una serie y les invitamos a ver esa serie, Conociendo al Dios Vivo. Y una de las lecciones que tuvimos, aprendimos que Cristo es este Dios vivo encarnado. Cristo viene a mostrar al Padre, viene a dar a conocer al Padre. Y Cristo es este Dios hecho hombre. Entonces este Cristo es Señor por naturaleza, este Cristo es divino, este Cristo es Dios, naturalmente e intrínsecamente Señor, supremo sobre todo. Y eso es lo que nos enseña, por ejemplo, el libro de Colosenses. Si nosotros vamos a Colosenses, al capítulo 1, Pablo también hablándole a los creyentes de Colosas, dice en el capítulo 1, versículo 16, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y verso 17, y Cristo es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Fíjense cómo en este capítulo 1 de Colosenses, que es más bien como un tratado cristológico, donde Pablo nos enseña mucho acerca de quién es Cristo, nos dice Cristo es por naturaleza supremo, Él es Señor del universo, todas las cosas por Él fueron creadas, y no solo eso, sino que también todas las cosas en Él subsisten. Él es primero, Él es preeminente, Él es Señor por naturaleza. Entonces es diferente al poder que tiene el César o Nerón como emperador. También cuando pensamos en un Señor, no solo pensamos en su poder, sino que también pensamos en su control o autoridad que tiene sobre sus súbditos, por ejemplo, o sobre el reino sobre el cual ese Señor reina. Y si pensamos en el César o en Nerón, el emperador romano,
pensamos que el control o la autoridad que tiene también es un control político, quizás un control militar, ¿cierto? Un control, un poder que él ejerce a través de el ejército, a través de lo que se le atribuye por la política. Sin embargo, Cristo es Señor porque nuevamente es el Dios vivo encarnado y por lo tanto es Señor y soberano sobre todo el universo. Y fíjense que Cristo dice en Mateo capítulo 28, si nosotros vamos al capítulo final del Evangelio de Mateo, Él está hablando con sus discípulos y les da la gran comisión, el gran mandamiento para la iglesia, y en el versículo 18 Cristo dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, o sea, todo control, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Wow, Cristo dice, yo soy Señor soberano, tengo toda autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Yo no soy como el César, yo no soy como ese señor que es un señor inferior, atribuido su poder y su autoridad por política o por su poder militar. Sin embargo, Cristo es soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces Cristo es un Señor supremo. Y cuando pensamos en un Señor, no solo pensamos en el poder o en el control o autoridad, sino también pensamos en su nombre. Y eso es bien interesante, porque el nombre que tenía el César o el emperador romano, que era Nerón, también era un nombre ganado políticamente. A lo más un nombre que se ganaba, una fama que se ganaba a través de quizás su poder militar o sus proezas militares, ¿cierto? A través de la fuerza, no lo sé. Pero el nombre de Cristo es un nombre sobre todo nombre, exaltado a lo sumo, supremo. Pero eso no fue ganado porque Él simplemente tenía gran poder militar y mató a muchas personas. No. Cristo ganó ese nombre, como lo expresa de alguna manera el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, a través de su humillación y su servicio. Y eso es lo que va a enseñar, de hecho, el apóstol en el capítulo 2, diciendo que la humillación de Cristo en la cruz del Calvario, muriendo, haciéndose obediente, hasta morir en la cruz y resucitar por nosotros, entonces eso elevó a Cristo y su nombre sobre todo nombre, porque Él es glorioso y porque su sacrificio era un sacrificio que estaba pensado, planificado por este Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desde la eternidad. Entonces la obra de Cristo es gloriosa, su humillación es maravillosa y eleva su nombre a un nombre supremo. Y por eso Filipenses capítulo 2, lo vuelvo a leer, dice en el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Estoy seguro que Pablo estaba pensando un poco en el nombre del César o de Nerón en ese momento, el emperador. Porque el nombre del emperador era temido, era alabado, era venerado. Sin embargo, Cristo tiene un nombre sobre todo nombre. Él es nuestro Señor supremo. Entonces, ¿por qué el señorío de Cristo es supremo? Porque su poder es intrínseco, es natural, porque Él es Dios encarnado, porque su autoridad es sobre el cielo y sobre la tierra y porque su nombre es sobre todo nombre. Qué grande es nuestro Señor, Él es supremo. Y esto es la misma situación que nosotros vivimos hoy, y esta es un poco la aplicación a la cual los quiero llevar hoy día. Y es que nosotros vivimos en un mundo donde de alguna manera coexistimos con muchos señores, coexistimos con muchas autoridades, ¿cierto? Cuando trabajamos tenemos autoridades, tenemos jefes, tenemos autoridades también en nuestro país, que por supuesto debemos rendirles cuenta de alguna manera o debemos obedecer, debemos someternos a las autoridades, ¿cierto? Porque eso también es lo que Dios nos ha mandado, a ser buenos ciudadanos, ¿cierto? Pero siempre considerando, y esto es lo importante, que Cristo es el Señor supremo. Cristo es el Señor de todos los señores terrenales que podemos tener. Y por eso la ley de Cristo es suprema sobre cualquier ley humana. Por eso es que a Él miramos cuando nosotros obedecemos a las autoridades terrenales. Y así también lo plantea el apóstol Pablo, por ejemplo, en el libro de Efesios o en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, cuando Pablo le habla a los siervos que son trabajadores y que le trabajan a un empleador. Mire lo que les dice en el versículo 7. Dice, sirviendo o trabajando de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Pablo está diciendo, cuando nosotros obedecemos a estos señores terrenales que Dios ha puesto de alguna manera, entonces los estamos mirando a Él, estamos obedeciéndolo a Él, a Cristo. Él es el Señor supremo
el Señor de señores. Y por eso a Él tenemos que mirar cuando servimos. También lo dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 23. De alguna manera tocando el mismo tema, dice: y todo lo que hagáis, si son maridos que aman a sus esposas, si son esposas que aman a sus maridos, hijos que obedecen a sus padres, o siervos que obedecen a sus señores, a sus amos terrenales, Pablo dice en el verso 23, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, porque Él es el Señor supremo. Y eso de alguna manera moldea, transforma nuestra forma de vivir en esta tierra. Incluso Pablo se sometió a la autoridad terrenal que tenía en ese momento. Él estaba preso cuando escribió la carta a los filipenses, de alguna manera sometiéndose a las autoridades terrenales, pero él siempre tuvo en su mente la autoridad suprema de Cristo, y por eso él nunca dejó de predicar el Evangelio y de predicar el nombre de Cristo como el nombre, sobre todo nombre, supremo Señor del universo. Y Cristo tiene este señorío supremo no solo en estos ámbitos cívicos o en estos ámbitos súper prácticos de la vida humana, sino también en un ámbito muy especial, que es la salvación de nuestras almas. Cristo es supremo Señor en la salvación de nuestras almas. Y por supuesto en eso le gana a cualquier señor terrenal, porque ninguno puede salvarnos, nadie puede salvarnos, nadie puede salvarse por sí mismo, solo Cristo. Y Él es supremo en nuestra salvación. Y eso también lo vemos en el libro de Filipenses, en la carta. Una de las cosas que nosotros aprendimos en el contexto de esta carta, de esta iglesia, que se fundó en Hechos capítulo 16, y usted está invitado a leer Hechos capítulo 16, que fue algo que estuvimos leyendo junto a nuestro pastor en alguna de los sermones anteriores. Nosotros aprendimos en Hechos 16 que la iglesia de los filipenses comenzó con dos sucesos muy particulares, o sea, dos sucesos que yo quiero rescatar que son muy particulares. Uno de ellos es la conversión de una mujer llamada Lidia. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 16, vamos a hacer lectura solamente de esos versículos. En Hechos capítulo 16, en el versículo 13, dice: y un día de reposo, cuando el equipo fundador de esta iglesia, que era Pablo, Silas, con Timoteo, estaban ahí, un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ojo con eso. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y es interesante que este equipo misionero que funda la iglesia de los filipenses, primero, llevado por Dios y guiados por Dios, predican el Evangelio a un grupo de mujeres, particularmente a una mujer llamada Lidia. Y eso nos da el puntapié inicial de la iglesia de los filipenses, que comienza con un grupo de mujeres. Y a lo mejor para nosotros eso ahora no tiene tanta como significancia, no llama tanto la atención. Sin embargo, para el tiempo de Pablo, más o menos ahí el 50, 60 después de Cristo, las mujeres no tenían una gran connotación social y política, no eran muy consideradas en la estratificación social que existía en ese tiempo. Entonces, sin duda que Dios tiene un propósito supremo, porque Él es Señor de la salvación, en escoger un grupo de mujeres que no eran lo más alto en la sociedad en ese momento para comenzar su obra misionera en la iglesia. Qué glorioso es el Señor y supremo sobre la salvación, que Él elige lo que Él quiere, a quienes Él quiere, para ser parte de su pueblo. Qué maravilloso cómo obra el Señor soberanamente y supremamente en nuestra salvación. Y así lo hizo en la iglesia de Filipenses, comenzando con un grupo de mujeres. Así también lo hizo Jesucristo, algo que me acuerdo en este momento cuando viene Cristo a nacer a la tierra. ¿Se acuerdan quiénes fueron las primeras personas que fueron avisadas de que Cristo había nacido en Belén? Fue un grupo de pastores que pastoreaban unas ovejas ahí cerca de Belén. Y los pastores eran lo más bajo en la estratificación social, en la división del trabajo eran lo más bajo. Sin embargo, Dios decide revelárseles a ellos con ángeles, cantando, diciendo: gloria a Dios, paz en la tierra, nació el Mesías, y se lo da a conocer a unos simples pastores. Porque Dios obra de esa manera, porque Dios
transforma nuestros corazones. Y no importa nuestro background, no importa nuestro contexto, nuestra cultura, nuestro rol social o nuestra posición socioeconómica, el Señor transforma nuestros corazones de una manera gloriosa, suprema y soberana, porque Él es Señor Supremo. Y así lo hizo con la iglesia de los filipenses. También hay otro evento interesante en Hechos 16, en el versículo 25. Pablo y Silas son encarcelados y resulta que el carcelero, la persona que cuidaba esa cárcel, ¿cierto? Que probablemente uno esperaría pensar, o uno pensaría y esperaría que una persona como esa estaba muy lejos del cristianismo, por ser alguien que apresaba gente que predicaba el nombre de Cristo. Y ahí estaba el carcelero, ahí estaba Pablo y Silas encarcelados, y miren lo que pasa en el versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Y el carcelero seguramente también oía. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, bueno, al parecer no estaba escuchando mucho lo de los himnos, pero despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, con mucho miedo, sin duda. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¡Wow! La obra de Dios en el corazón de las personas. Así como Dios soberana y supremamente obró en el corazón de ese grupo de mujeres, ahora Dios está obrando en el corazón de este carcelero, que también iba a ser parte sin duda de la iglesia de los filipenses, y él pregunta: ¿cómo puedo ser salvo? Tengo mucho miedo, me he dado cuenta que lo que ustedes predican es cierto, que el nombre que ustedes predican es supremo. ¿Cómo puedo ser salvo? Quizás pensando: ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo dice en el versículo 31, Pablo y Silas responden: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Wow. Cree en ese nombre supremo. Cree en ese Señor supremo sobre el universo, sobre el cielo y sobre la tierra, y serás salvo. Y así comienza el Señor esta obra en la iglesia de los filipenses, con un grupo de mujeres y con un carcelero. Pero ¿por qué con ellos? ¿Cómo es que ellos, personas que quizás estaban lejos de Dios, quizás en una posición social despreciada por la sociedad, cómo ellos llegan a Dios? Bueno, porque Cristo es soberano, es un Señor supremo sobre la salvación de nuestras almas. Dios, a través de Cristo, está transfiriendo gente a su reino, desde el reino de las tinieblas a su reino celestial. Y no solo eso, Cristo no solo nos salva en el sentido de que Él nos perdona nuestros pecados y nos permite ser sus hijos, sino que también Cristo supremamente nos salva y también nos santifica. Cristo nos toma, nos transfiere a su reino y no nos deja ahí botados y solos, sino que Cristo también es supremo sobre nuestra santificación. Y eso es lo que enseña el libro de Filipenses. También lo vimos en Filipenses capítulo 1, en el versículo 6. Pablo dice: estando convencido de esto. ¿Qué cosa? Que el que comenzó en vosotros, filipenses, creyentes en Dios, como el carcelero y las mujeres, el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el final, hasta el día de Jesucristo. Entonces este Cristo es supremo Señor sobre nuestra salvación, pero no solo porque nos transfiere a su reino, porque podemos ser salvos al creer en su nombre, sino que también al creer en su nombre, Cristo nos toma y nos comienza a perfeccionar, a santificar. Entonces vemos que la salvación es maravillosa, porque el Señor de la salvación es supremo. ¿Y cuál es la aplicación que quiero compartir con ustedes? Es que este mismo Cristo, supremo Señor sobre la salvación, supremo Señor sobre nuestra santificación, y nombre sobre todo nombre, poderoso y lleno de autoridad, es el mismo Cristo que creemos nosotros en la IBBC. Es el mismo Cristo que creían los filipenses. Es el mismo Cristo de Pablo, de Silas, de Timoteo, de Lucas, que estaba escribiendo el testimonio ahí, la historia en el libro de Hechos. Es el mismo Cristo, supremo Señor, que está con nosotros y que vive en nuestros corazones.
es maravilloso. Y por lo tanto, estamos nosotros también hoy en día, hermanos de la IBBC, en este camino de del perfeccionamiento, este camino de la santificación, en el cual Dios nos lleva en sus manos como un buen pastor. Pablo estaba preso en ese momento, pero él confiaba en que su supremo Señor tenía el control y la autoridad y el poder sobre lo que él estaba viviendo. Yo, Melissa, viajamos a Escocia en una semana más y vamos a estar quizá ya por los próximos 2 años, lejos de nuestras familias, pero confiando en que tenemos un supremo Señor que tiene poder, autoridad y un nombre sobre todo nombre, y que nos va perfeccionando en este camino y por algo nos lleva para allá, porque algo quiere enseñarnos. Y usted, hermano, hermana, también usted está bajo el señorío de este supremo Señor y Él los está perfeccionando día a día, cualquiera sea su situación hoy en día. Entonces Cristo es nuestro supremo Señor. Eso es uno de los aprendizajes que hemos tenido en este capítulo 1 de Filipenses. Pero no solo quiero compartir con ustedes acerca de la supremacía de nuestro Señor Jesucristo, de su señorío, sino que también la supremacía del amor en Cristo. La supremacía del amor en Cristo. Ese es el segundo aspecto que quiero compartir con ustedes. Y bueno, si somos salvos, es básicamente porque Dios nos amó en Cristo. Dios nos amó eternamente en Cristo. Eso es lo que dice Juan 3:16, por ejemplo. De tal manera Dios nos amó. Dios amó al mundo que dio a su Hijo, Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero ¿por qué este amor es supremo? ¿Por qué este amor de Cristo es supremo? Primero, porque Cristo nos ama siendo aún pecadores. Eso es lo que enseña Romanos capítulo 5, versículo 8, que en esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿por qué este amor es supremo? Porque Él nos amó aún siendo pecadores, pero también Dios nos ama en la obra del Evangelio de Cristo. Y eso es bien interesante, ponga énfasis en la palabra en. Dios nos ama en la obra de Cristo. Eso quiere decir que Dios nos ama en ese plan, ese pacto, podemos decir, que tenía el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo desde la eternidad. La palabra de Dios nos dice que ese pacto es un pacto eterno, un pacto que si nosotros lo tratamos de imaginar, un acuerdo que el Padre tomó con el Hijo y el Espíritu Santo desde el comienzo, incluso antes de la creación del universo. Ellos sabían que al crear al hombre y darle libertad, el ser humano iba a pecar, se iba a rebelar contra Dios. Nosotros nos íbamos a rebelar contra Dios. Sin embargo, Dios ya tenía un plan glorioso. Él nos había amado desde el principio en la obra de Cristo. Y Cristo vino a ejecutar esa obra, morir en la cruz por nosotros y ser ese Señor supremo que se humilla como un ser humano, vil y pecador, en el cual cayeron todos los pecados de nosotros. En Cristo recayó toda nuestra pecaminosidad, en la cruz. Pero Cristo resucitó y venció el pecado, venció la muerte, venció a Satanás, y el Espíritu Santo, esta tercera persona de la Trinidad, viene entonces a aplicar esa obra en nuestros corazones. Y a través del Espíritu podemos renacer y ser una nueva criatura, y a través del Espíritu Dios nos santifica día a día también. Entonces el amor de Dios es supremo, porque no es cualquier amor, es un amor que nos ama aún siendo pecadores, y es un amor que se entrega, es un amor que se da en Cristo, en la obra de Cristo. Y por eso, por este amor supremo es que nosotros podemos ser, como lo dice Pablo en Filipenses 1:7, dice que somos partícipes de la gracia. Vamos a leer el versículo. Dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Eso es solamente por este amor supremo que nosotros podemos disfrutar en Cristo. Ahora, lo interesante de este amor supremo, ya hemos visto que Dios nos ama y que nos ama con un amor supremo, pero lo interesante de este amor supremo es que Dios no quiere simplemente que disfrutemos de este amor. Sí quiere que lo hagamos, pero no solo eso, Dios quiere que nosotros reproduzcamos este amor como iglesia. Nosotros somos su iglesia, nosotros somos su pueblo, y Dios quiere que reproduzcamos, que difundamos, que proclamemos su amor.
supremo. Eso es lo que dice, por ejemplo, Efesios capítulo 5, y estuvimos viendo ese versículo la semana pasada con nuestro hermano Esteban. Pablo, hablándole a la gente de Éfeso, ¿sí? A la iglesia de los Efesios, les dice en el capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ustedes son receptores del amor de Dios, pero por eso deben ser imitadores de Dios, reproducir este amor. Miren el versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dios quiere que recibamos su amor en Cristo, su amor supremo, pero que también lo reproduzcamos, que lo imitemos, que lo compartamos, que lo difundamos, porque somos su iglesia y somos su pueblo. Eso también enseñó Jesucristo. ¿Se acuerdan que vinieron unos fariseos, unos saduceos, ¿cierto? Personas religiosas del tiempo de Jesús, a preguntarle, Maestro, ¿cuál es ese gran mandamiento? Esto está en Mateo capítulo 22, versículo 36 en adelante. Y Jesús les dice, bueno, amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma. Ese es el primer y gran mandamiento. Pero hay un segundo. Amen a su prójimo como a sí mismo. Y de esto depende toda la ley y todos los profetas. Jesucristo está diciendo, ese es el gran mandamiento, que ustedes amen a Dios, que reciban el amor de Dios y que lo amen. Es como una relación vertical, ¿cierto? Nuestra relación individual con Dios es muy importante, porque como cristianos tenemos una relación personal con Dios, pero también es importante el componente horizontal, porque el cristianismo no es solamente una cosa privada, individual. El cristianismo también es algo colectivo, porque somos una familia, una iglesia, un pueblo, el pueblo de Dios, y Dios quiere que también nos amemos unos a otros. Y también amemos al perdido, amemos a las personas que no conocen todavía al Señor Jesucristo como Señor Supremo, y no conocen ni han degustado su amor supremo. Entonces Dios quiere que nosotros reproduzcamos su amor supremo. Y miren cómo es el ejemplo de Pablo en reproducir este amor supremo. Vamos a Filipenses. Esto también lo hemos visto en Filipenses, en el capítulo 1, pero en el versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Entrañable, como haciendo alusión a las entrañas, a las vísceras. Es algo que está dentro, que no lo puedo explicar, está allá adentro, porque Dios lo puso. Porque Él quiere que reproduzca ese amor y que lo entregue a otros. Y por eso Pablo dice, yo a ustedes filipenses los amo con todo mi corazón, con un amor supremo, con un amor que solamente proviene de Dios. Y fíjense que el amor con el cual Dios quiere que nos amemos también es un amor diferente, es un amor supremo, es un amor superior a cualquier otro amor también, en algún sentido. Y es porque nos amamos aún siendo pecadores, igual como Cristo nos amó, aún siendo pecadores. Eso es lo que dice, por ejemplo, Mateo capítulo 5, cuando Jesucristo está hablando con sus discípulos y les enseña acerca del amor a los enemigos. Y miren, Mateo capítulo 5, versículo 43, dice así, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. Dice, ¿qué privilegio hay? ¿Qué valor hay en amar a los que te aman? Eso es fácil, pero amar a los enemigos es una forma de reproducir el amor supremo de Dios. Por eso podemos ver que nosotros también nos amamos con amor supremo, porque somos pecadores, porque a veces nuestros hermanos nos dañan y nosotros igual amamos, perdonamos, supremamente, como reproduciendo el amor que Dios ha tenido por nosotros. ¿Y por qué nos amamos con amor supremo? No solo porque nos amamos siendo pecadores, sino también porque nos amamos de una forma sacrificial, igual como Cristo se sacrificó por nosotros. Y eso es lo que enseña el libro de Filipenses, por ejemplo, el libro de los Efesios, cuando Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 5 y les da instrucciones acerca de cómo la familia debiese ser un núcleo de reproducción del amor de Dios. Y les dice, por ejemplo, en el versículo 25, a los maridos, a los esposos, maridos, amad a vuestras mujeres, pero así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¡Qué tremendo! La familia es un núcleo donde podemos reproducir el amor de Dios. ¿Por qué? Porque es una forma, un lugar para reproducir el amor sacrificial de Dios. Y dice, maridos, amen a sus esposas sacrificialmente.
Así como Cristo se entregó por la iglesia, así entreguen su vida por sus esposas. ¡Qué tremendo! Cómo el Señor quiere que reproduzcamos ese amor supremo, amándonos aún siendo pecadores, amando a nuestros enemigos y amándonos sacrificialmente. Y eso finalmente es lo que va a traer fruto en nuestra vida. Por eso en Filipenses 1:9 vimos que Pablo le dice así a los filipenses: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia. Y fíjense que estos frutos son por medio de Cristo para gloria y alabanza de Dios. Dios quiere que disfrutemos el amor supremo de Cristo. Este amor que nos amó aún siendo pecadores, que nos amó en Cristo, en su obra del Evangelio, y que nos hace partícipes de la gracia, pero para que nosotros también reproduzcamos ese amor, amando a otros pecadores. Por ejemplo, cuando nos casamos con un pecador o una pecadora. Y Dios quiere que sea eso un estímulo y un motor para reproducir su amor por nosotros, su amor supremo. Y también un amor sacrificial, al igual que Cristo nos amó en un sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Entonces, ¿cuál es la aplicación que quiero compartir con ustedes en este caso? Que si somos de su pueblo, si somos su iglesia, si hemos creído en Cristo, entonces somos llamados a reproducir el amor supremo de Dios en Cristo. Donde sea que estemos, el rol que sea que Dios nos haya dado, usémoslo para amar a nuestro prójimo. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Pablo, por ejemplo, amó, aún estando en la cárcel, amó sacrificialmente a los filipenses. Amó a Timoteo, amó a Silas, amó a la iglesia. Yo con Melissa, mi esposa, también tenemos una oportunidad ahora que viajamos a otro país, a Escocia. Tenemos una oportunidad allá para amar a nuestros prójimos de allá. Amar a esa pobre gente británica que es tan diferente a nosotros, que tiene otra forma de ser, que tiene otra forma de ver las cosas, y que a veces eso genera un choque. La iglesia donde nosotros participamos en Escocia es una iglesia muy cosmopolita, con gente de todas partes del mundo, y sin embargo nos amamos con ese amor supremo de Cristo, un amor sacrificial, un amor que no condena al otro por ser pecador, sino que lo ama aún siendo pecador. Entonces, y bueno, a nosotros nos aman aún siendo pecadores, entonces tenemos la oportunidad. Y usted, hermano, también, hermana mía, como sea que usted viva en esta vida, si vive como cónyuge, si vive como amigo, si vive como hermano, como hijo, como trabajador, trabajadora, si es líder de la iglesia o si no, si está comenzando, hermano, hermana, usted tiene un llamado a reproducir este amor supremo de Dios. Bueno, en tercer lugar, para que vayamos avanzando, también quiero compartir otra de los aspectos de esta supremacía de Cristo que he podido ver y he podido disfrutar también durante este estudio de los filipenses, y es la supremacía de la unidad en Cristo. La supremacía de la unidad en Cristo. Y creo que este es un tema central en la carta de los filipenses. Eso es lo que hemos estudiado también con nuestro pastor, y es algo que yo sé que va a venir en los próximos capítulos, porque Pablo va a hablar mucho acerca de estar unánimes, de estar unidos en Cristo. La pregunta que tengo para ustedes es: ¿de dónde proviene nuestra unidad? ¿De dónde proviene nuestra unidad? ¿Es simplemente un discurso, una retórica, una metáfora, que somos uno en Cristo? ¿Es solamente algo simbólico, alegórico, bonito, simplemente para decirlo? Bueno, fíjese que Pablo en Filipenses capítulo 1, en el versículo 27 que estuvimos viendo la semana pasada, dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis como firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿De dónde proviene entonces nuestra unidad? Nuestra unidad viene o proviene del Evangelio de Cristo. ¿Y cómo funciona esto? Quiero que lo podamos desmenuzar un poquitito. Y es que a través del Evangelio, cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo somos parte de un solo pueblo y de una sola familia en Cristo. Y usted va a ver que la frase en Cristo aparece en el Nuevo Testamento más de 150 veces, porque es una doctrina fundamental para que nosotros entendamos cómo debemos vivir, cómo debemos disfrutar de la obra de Dios en el Evangelio. Y es que al creer
entonces nosotros de alguna manera muy misteriosa, de una forma que quizás no podemos entender, Dios nos une a Cristo a través de su Espíritu Santo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, que hemos sido bautizados, dice Pablo, en un cuerpo. De alguna manera Dios está diciendo en su palabra que hemos sido puestos, incorporados en el cuerpo de Cristo a través de su Espíritu. Sé que suena un poco complejo, pero Pablo lo expresa de una manera un poco más práctica en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Qué interesante. Estoy con Cristo juntamente crucificado. Y dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De alguna manera, cuando creemos en Cristo, entonces somos crucificados con Cristo. Y la muerte de Cristo también es nuestra muerte al pecado. Pero Cristo no solamente murió, Cristo resucitó, por lo tanto en Cristo también hemos resucitado. Eso enseña Pablo también en el capítulo 6 del libro de Romanos. Puede usted leerlo en su casa. Pablo enseña que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. Hemos muerto con Cristo y por eso cuando nos bautizamos no nos quedamos solamente bajo el agua, sino que salimos del agua de alguna manera representando que en Cristo hemos muerto al pecado, pero hemos renacido a una nueva vida. Pero esto ocurre de tal manera en el Evangelio, de una forma tan gloriosa, que cuando creo en Cristo, yo me uno a Cristo. De tal manera que la muerte de Cristo es mía y la vida y justicia de Cristo ahora también es mía. Eso enseña también 2 Corintios 5. Cuando usted lea en 2 Corintios 5, o mejor vamos a buscarlo. En 2 Corintios capítulo 5, Pablo dice en el versículo 17, un versículo que es relativamente famoso en el círculo cristiano, que todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura. ¿Sí? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero mire lo que dice el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en Cristo. En Cristo nosotros es como que estamos tan unidos a Cristo que cuando Dios nos ve, ve a Cristo. Y por eso somos justicia delante de Dios. Dios nos ve y no ve seres pecadores. Dios ve a Cristo justo. Y la justicia de Cristo ahora es mía por esta unión que tenemos en Cristo. Entonces es maravilloso cómo opera el Evangelio. Dios nos une a Cristo. Y miren lo que dice, por ejemplo, el libro de Colosenses, la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo 3. También Pablo, tratando de expresar esta misma idea, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hemos muerto, pero hemos renacido a una nueva vida en Cristo. De tal manera que nuestra vida está escondida, está envuelta en Cristo. Nuestra vida está en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que al creer en Cristo, nosotros somos unidos a Cristo. Y esta unión con Cristo nos une a todos los cristianos en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Por eso decimos que somos parte de un mismo cuerpo. Somos una familia, somos un pueblo, somos un cuerpo en Cristo. Entonces la unidad que tenemos en Cristo no es una unidad simbólica, no es una unidad metafórica, no es una unidad que suena bonito decirlo, sino somos una unidad en Cristo, real. Somos una unidad real. ¿Por qué es suprema la unidad que tenemos en Cristo? Porque es real, no es simbólica. Porque es hermosa, porque es una unidad maravillosa que disfrutamos, porque somos una familia. Y también esta unidad en Cristo es una unidad que transforma. Es una unidad que nos lleva a vivir una vida diferente, una vida digna del Evangelio. Y eso es lo que también vimos en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 27, que lo leímos delante. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Porque somos uno en Cristo. Ahora podemos vivir esta vida nueva, transformada, con el soporte de toda una familia espiritual, que no es una familia simbólicamente hablando, somos una familia en Cristo, porque nuestras vidas están escondidas en Cristo. Entonces la supremacía de la unidad en Cristo también es un aspecto importante y maravilloso para abrazar y para disfrutar. No solo que Cristo es Señor supremo, que Cristo tiene un amor supremo, sino también que la unidad que disfrutamos en Cristo es suprema.
¿Y qué aplicación puedo compartir con ustedes? Bueno, Pablo lidió en el tiempo que estuvo encarcelado, y lo vimos con nuestro pastor en unas lecciones atrás, lidió con muchos predicadores envidiosos que no confiaban en él o que le tenían celo, porque Pablo era una persona de mucho renombre. Y muchos predicadores predicaban por envidia, dice el versículo 15 del capítulo 1, y contienda. Y él tuvo que lidiar con eso. Y él los amó porque él reproducía el amor supremo de Dios. Y él entendía que teníamos una unidad, que tenemos una unidad como cristianos. Entonces él disfrutó de la unidad en Cristo y también aplicó a su vida el que somos todos uno en Cristo y por lo tanto debemos vivir dignamente a ese evangelio en el cual hemos creído. Yo también con Melissa, mi esposa, viajamos a Escocia, a la iglesia de la ciudad de Edimburgo, y vamos a disfrutar, como ya lo hemos hecho anteriormente, de la unidad que tenemos con ellos. Y no es una unidad simbólica, no es que la gente de China, de Nigeria, de Chile, de Inglaterra, de Escocia, que compartimos juntos allá en los estudios bíblicos, no es que simplemente seamos unidos porque es bonito estar juntos o porque suena lindo decirlo, que somos de 5 continentes, colores de piel diferentes, y que suena bonito decir somos uno. No, no, no. Somos uno en Cristo, porque al creer en Cristo Dios nos ha unido a Él, de tal manera que ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros, y somos uno. Y así nosotros vamos a disfrutar con Melissa, estar allá en Escocia, con la iglesia escocesa, que es también su familia. Y también ustedes, hermanos de la IBBC, pueden disfrutar de esta unidad entre ustedes, entre nosotros, pero también con otras congregaciones locales, con otras iglesias que creen el Evangelio de Cristo. Somos un pueblo en Cristo. También disfrutamos de esta unidad cuando oramos por nuestros misioneros, por ejemplo, cuando oramos por Anita y Gustavo en Colombia, en su trabajo con los chimilas, y oramos por ellos y sabemos que somos un pueblo. No son otra familia, no son simplemente otras personas lejanas, somos uno en Cristo. Por eso oramos y ofrendamos y les ayudamos y compartimos sus dolores y compartimos sus alegrías, porque somos uno en Cristo. Y así también, por ejemplo, Vicente y Bárbara, que están ahí en Parral, en Las Camelias, también oramos por ellos, misioneros que estamos apoyando, porque somos uno en Cristo. Y así también la Iglesia Universal. Y no solo la Iglesia Universal hoy en día, sino que la Iglesia histórica, también estamos conectados con ellos, porque en Cristo somos un pueblo. Por eso cuando usted lee, por ejemplo, teología antigua, cuando usted lee la misma Biblia, y lee los testimonios de los apóstoles y los discípulos, no piense que somos pueblos diferentes. Somos una familia en Cristo, porque la unidad en Cristo es una unidad suprema y la tenemos que disfrutar. Y finalmente, obviamente porque esto no puede ser eterno, hay muchas cosas que sacar, hay un océano de verdades bíblicas que podemos disfrutar y podemos abrazar en Filipenses capítulo 1. Sin embargo, quiero rescatar otro aspecto de la supremacía de Cristo que me ha llamado la atención y que quisiera compartir con ustedes. Y es que también podemos ver la supremacía del sufrimiento en Cristo. Y esto es un poco álgido, es un poco complejo, porque toca las fibras de nuestro corazón, porque no nos gusta sufrir naturalmente. Sin embargo, sabemos que el sufrimiento es parte de la vida humana y parte de la vida cristiana. Mire lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 1, el versículo 29 y 30. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, que sufran por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, dice Pablo, y ahora oís que hay en mí. Tenemos la imagen de Pablo ahí sufriendo, porque Pablo estaba encarcelado, sufriendo por predicar el Evangelio de Cristo, sufriendo por predicar que Cristo era un supremo Señor, sufriendo por predicar el amor supremo de Cristo, sufriendo por predicar la unidad suprema que tenemos en Cristo. Pero por todo eso, Pablo no estaba sufriendo cualquier sufrimiento. Pablo estaba sufriendo un sufrimiento que es supremo, que es un sufrimiento mayor, que es un sufrimiento mejor, que es el sufrimiento en Cristo. Suena un poco loco, lo sé, pero incluso yo sé que lo que viene a continuación cuando estudiemos Filipenses capítulo 2, digo estudiemos porque estando en Escocia igual vamos a seguir viendo los videos y participando porque somos uno en Cristo y la tecnología nos ayuda a disfrutar más esa unión,
Y vamos a ver cómo en el capítulo 2 el ejemplo del sufrimiento de Cristo nos ayuda a entender que el sufrimiento en Cristo es un sufrimiento supremo. Que cuando sufrimos por Cristo, de alguna manera, tenemos la gloriosa oportunidad de ser como Cristos, ser pequeños Cristos. Eso significa ser cristianos también, somos pequeños Cristos, estamos formándonos a la imagen de Cristo. Y cuando sufrimos por Cristo, de alguna manera, estamos siendo como Él, viviendo la vida de Cristo, viviendo la humillación que Cristo también vivió como siervo, y que lo vamos a ver en Filipenses capítulo 2. Pero sin duda que la imagen de Pablo sufriendo ahí en sus prisiones, por eso él dice, ustedes ven ese conflicto en mí. Esa imagen de alguna manera es la antesala a lo que él va a decir en Filipenses capítulo 2 acerca del siervo sufriente supremo que es Cristo. Y es lo que se profetizó desde el Antiguo Testamento, que Cristo iba a sufrir por nosotros. Es lo que dice, por ejemplo, Isaías capítulo 53. Usted puede leer ese texto en casa. Es una profecía de Cristo como el siervo sufriente, que en su sufrimiento nosotros íbamos a encontrar nuestro consuelo. Porque Cristo sufrió por nuestros pecados y en ese sufrimiento nosotros encontramos nuestro perdón y nuestra reconciliación con Dios el Padre. Y es que el sufrimiento, hermanos, es parte de la vida cristiana. Pero no es cualquier sufrimiento, es un sufrimiento supremo. ¿Y por qué es un sufrimiento supremo? Porque es un sufrimiento mejor, porque es un sufrimiento de mayor grado, porque el sufrimiento del creyente es un sufrimiento que está bajo el marco de la supremacía de Cristo. El sufrimiento de los creyentes está bajo el alero de los atributos supremos de Cristo. Nosotros sufrimos bajo la misericordia de Cristo, porque no recibimos de hecho todo lo que merecemos. El libro de Lamentaciones dice que no hemos sido consumidos porque Dios es misericordioso y sus misericordias se renuevan cada día. Cuando sufrimos, ni siquiera sufrimos lo que debiésemos haber sufrido. ¿Por qué? Porque Cristo es supremamente misericordioso. También sufrimos bajo la gracia de Cristo. ¿Por qué? Porque aún en medio de este mundo caído y corrompido, y en estos cuerpos corrompidos que tenemos, pecaminosos, y aún pecando contra Dios siempre, Dios nos bendice y Dios nos colma de beneficios. Lea por favor el Salmo 103. Dios nos ha colmado de beneficios. Él llena nuestras vidas, sana nuestras dolencias, Él nos llena de bendiciones, y que nuestra alma tiene que ver eso, nuestra alma tiene que ver eso y bendecir el nombre de Cristo aún en medio del sufrimiento. Entonces sufrimos un sufrimiento supremo porque lo sufrimos bajo la misericordia suprema de Cristo, bajo la gracia suprema de Cristo, pero también bajo su soberanía suprema. Porque aun cuando sufrimos y aun cuando vivimos situaciones complejas en nuestra vida, cuando pasamos por valle de sombra de muerte, aún Dios nos sigue pastoreando en Cristo. Y me gusta esa imagen de Cristo llevándonos en sus manos. Es lo que enseña Cristo en Juan capítulo 10, que Él es el buen pastor y que nosotros somos sus ovejas y estamos en sus manos, y nada ni nadie nos arrebata de sus manos, ni aun el sufrimiento. Por lo tanto, el sufrimiento que sufrimos está bajo la soberanía de Cristo también. Y finalmente, el sufrimiento que sufrimos también está bajo el amor supremo de Cristo, porque nada, hermanos, nada, ningún sufrimiento nos puede separar del amor de Cristo. Y eso es lo que enseña Pablo en el libro de Romanos capítulo 8. Dice en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Miren lo que dice el versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Su amor es supremo, y por su amor nuestro sufrimiento es un sufrimiento supremo. Y si sufrimos en Cristo, si sufrimos como cristianos, tenemos que saber que sufrimos bajo su suprema misericordia, su suprema gracia, su suprema soberanía, su supremo amor, porque nada nos puede separar. Y eso es la conclusión de Romanos 8, verso 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, hermanos, si morimos por el COVID o morimos en esta tierra, ni eso nos separa de Cristo. Por eso Pablo dice en Filipenses, el morir es ganancia. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir. No tenga temor de lo que está viviendo, ni lo que va a vivir,
porque el amor de Cristo es supremo. Y el sufrimiento que usted sufra va a ser un sufrimiento supremo también, porque está bajo la suprema autoridad de Cristo. Verso 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo, porque estamos en Cristo. Hermanos, ¿qué otra aplicación podríamos decir? Si sufrimos en Cristo, sufrimos un sufrimiento supremo, un sufrimiento que es mejor, porque no es un sufrimiento que conduce a la desesperanza, sino todo lo contrario, es un sufrimiento que nos hace mirar y gloriarnos aún más en la esperanza que tenemos en Cristo, que un día estaremos con Él, frente a frente, por toda la eternidad. Hermanos, hay mucho más que podemos decir del libro de Filipenses, porque hay mucho que podemos decir del Señor. Él es supremo. Él es supremo Señor. Él es un Dios que nos ama supremamente en Cristo. También es un Dios que nos provee de una unidad que es suprema también, que es mejor en Cristo. Y finalmente, podemos decir que el sufrimiento en Cristo también es un sufrimiento supremo, porque nos lleva a mirarlo a Él. Y porque siempre que sufrimos como creyentes, sufrimos bajo su supremo amor, su suprema misericordia, su gracia, su soberanía, y aún hay muchos más atributos que no podemos por tiempo seguir desarrollando. Pero hermanos, les invitamos a seguir navegando en la palabra de Dios, disfrutando de la serie de Filipenses y disfrutando de este Dios que nos ama en Cristo. Que el Señor les bendiga. Hola Matías y Melissa, estamos muy contentos por ustedes, por su retorno a Escocia, y queremos desearles muchas bendiciones también por su bebé que viene en camino. Que el Señor les bendiga mucho, les queremos y ya les extrañamos. Sí, desde acá los vamos a estar recordando constantemente, orando por ustedes para que este retorno a Escocia sea una bendición para ustedes y su bebé que viene en camino. Muchas bendiciones de parte nuestra con mi esposa. Les queremos mucho. Les amamos. Chao. Chao, buen viaje. Buen viaje. Hola chiquillos, ¿cómo están? En nombre de la familia Corbalán Urra les queremos desear un lindo regreso a Escocia. Matías, Melissa y a la bebé también. O al bebé. O al bebé, sí. Que el Señor les bendiga mucho. Nos vemos. Chao. Un besito. Chao. ¡Feliz viaje, Meli y Mati! Que todo salga bien. Que Dios les acompañe en esta nueva jornada y que puedan llegar con bien allá a Escocia. Muchas bendiciones, les queremos mucho. Bendiciones, seguimos orando por Melissa para que se sienta cada día mejor y que tengan un buen retorno a Escocia y pueda terminar el doctorado nuestro hermano Matías. Que el Señor les guarde, les proteja y esté siempre con ustedes. Les amamos y comprometemos nuestras oraciones por ustedes. Besos. ¡Abrazos! Se van lejos de nosotros en forma corporal, pero nuestros pensamientos van a estar siempre juntos. Nuestro compromiso es de oración, de apoyarles en oración en todo momento por ustedes, para que el Señor les guíe, les dé tranquilidad, porque Él guarda y bendice a quienes confían en Él. Estaremos orando día a día por ustedes y por el hijo que esperan, y que todo salga muy bien. El tiempo pasa rápido, así que pronto van a estar acá con nosotros si esa es la voluntad del Señor. Que les vaya pero muy bien y que disfruten. Bendiciones. Hasta pronto, hermanos. Adiós. Felicidades. Hola queridos amigos, queremos desearles un buen viaje, queremos decirles que los queremos mucho, demasiado, y los vamos a extrañar mucho. Pero también sabemos que nos vamos a ver pronto si Dios quiere, así que les mandamos un abrazo a la distancia. Que tengan un lindo viaje, los amamos y vamos a conocer pronto, ya sea por video o allá o acá, al bebé. Los amamos. Si bien estamos con una penita porque se van, estamos con una alegría también porque vemos cómo los que fueron niños hace poco tiempo ya son adultos y están forjando su vida, guiando su vida, pero lo más importante de todo esto es que van de la mano del Señor. Así que, buen viaje, bendiciones. Buen viaje, querido Mati, querida Melissa. Dios les bendiga, les guarde en todo tiempo. Felicidades por ese nuevo bebé que viene en camino. Les amamos.
Adiós, adiós. Hola hermana Melissa, hola hermano Matías, les queremos desear un feliz viaje, que el Señor les bendiga, que les acompañe en todo, que provea todo aquello que ustedes necesitan. Un gran abrazo de parte nuestra, la familia Canales Vázquez. ¡Chao! Chao. Solamente decirles adiós, hasta pronto, los amamos. Buen viaje. Buen viaje. Los amamos mucho. Los amamos que el mucho. Señor los bendiga. Buen viaje. Buen viaje. Los queremos, los esperamos. Buen viaje, hasta pronto. Marta, la selfie. La selfie. Enfóquenos, Enfoque acá, enfóquenos. acá. Marta, Ahí. acá estamos. Acá. Ya. Mis queridos M&M, los amo profundamente, los llevo dentro de mi corazón y es mi oración que tengan un buen viaje de regreso a Edimburgo. Que el Señor permita que el embarazo de Melissa sea sin ningún contratiempo, que ella pueda sentirse mejor, para que prontamente podamos ver las fotitos ahí y conocer al nuevo integrante de la familia. Les quiero mucho, oro por ustedes, que tengan un buen viaje y que Dios les bendiga. Chao, chao. Hola Mati, hola Meli, espero que estén muy bien. Como familia queremos desearles un muy lindo viaje, que pueda ser de mucha bendición su estancia en Escocia, que así como nos han bendecido esta pequeña estancia acá en Chile a nosotros, así también pueda ser allá en la iglesia en Escocia. Les deseamos lo mejor y esperamos que vuelvan pronto, que todo lo que sea en relación al embarazo salga bien, que sea un niño o niña muy sano. Señor bendiga su vida en el regreso a Escocia, les extrañaremos mucho. Gracias por todo su servicio. Verdaderamente les vamos a extrañar los domingos en nuestro culto virtual, cuando ustedes estaban cantando y sirviendo al Señor y traduciendo Melissa. Que el Señor les guarde bajo sus alas protectoras y les dé la fortaleza para seguir adelante, cual sea la situación. Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén bien y preparados para este viaje. Los queremos mucho, obviamente les deseamos lo mejor y mucho ánimo allí a lo que venga. Eso, les mandamos un abrazo grande, gigante, los queremos mucho, mucho, mucho. Nos hubiese encantado compartir más con ustedes el tiempo que estuvieron acá, pero esperamos poder hacerlo después ahí por cámara, por Zoom, ahí lo vemos como lo hacemos. Hay que hablar por cámara. Los queremos mucho. Adiós. Adiós. Hola, Martín y Milita. Titi, Luca, capítulo 21, paleta 3. Ministramos a Charles. Político, petita. Subir la mujer, el vestido, el fruto de tu petre. Dios bendiga, te remito. Y queremos decirle que ustedes son muy especiales para nosotros, los sentimos como parte nuestra, como de nuestra familia, como hijos, y les deseamos lo mejor. Sabemos que Dios tiene un propósito en sus vidas y le va a cumplir. Dios se lleva un producto de exportación nuevamente, que son ustedes, son algo muy importante para la iglesia también, muy queridos, muy amados, y bueno, les esperamos pronto, con los brazos abiertos. Les queremos mucho y son nuestros canutos favoritos. Yo sé que le vamos a extrañar, porque son nuestra familia. Melissa, te va a ir muy bien y los síntomas son naturales. Te lo digo yo, que estuve 4 veces como tú. 4 veces. Entonces, pero eso, después llega el bebito y tú te olvidas de cómo esos niñitos, esas niñitas se portaron tan mal en la guatita de uno, pero después es maravilloso para regalonearlo y todo. Que el Señor los bendiga siempre, siempre, siempre. Hola Mati y Memi, realmente estamos felices por su nuevo viaje. Espero que les vaya súper bien, que no tengan ningún problema en todo lo que significa esta pandemia y este viaje nuevo. Hola chiquillos, les queremos desear un feliz viaje y prontamente nos veremos, ya sea acá en Chile o allá en Escocia, con el nuevo integrante de su familia. Chao chiquillos, que les vaya bien. Mati y Memi, que tengan un lindo viaje, los vamos a extrañar harto. Los queremos pero mucho, mucho. Y vamos a estar orando por ustedes. Nos comprometemos a orar por ustedes, pero no por 2, sino por 3. Bendiciones. Les damos gracias por su ejemplo y por el servicio que han tenido también en la iglesia. Que tengan buen viaje. Chao, bendiciones, los queremos.
Babuinos, los amamos con el alma, vamos a estar orando continuamente por ustedes y en contacto. Qué mayor bendición que sean nuestra familia carnal y también nuestra familia espiritual. Ya llegará el momento, chiquillos, para retomar las aventuras que hacíamos en vacaciones, de salir, recorrer ciudades. Ahora, si Dios lo permite, podríamos el próximo año estar visitándoles, ya no a ustedes 2 solamente, sino a ustedes 3. Así que, como ustedes bien saben, cuentan con nosotros, con nuestras oraciones, y les amamos profundamente. Un abrazo grande y eso. Chau. Hola, Memi. Hola, Mati. Saluda. Saluda, Joaquín. Hola. Los amamos mucho, que están en nuestras oraciones, que vamos a seguir orando por ustedes para que todos los planes que el Señor tenga para ustedes sean para su honra, para su gloria, y sobre todo el de comenzar una familia ya en otra etapa. Ustedes son una familia, pero ahora se les va a sumar un integrante y eso sin duda que va a cambiar su vida. Y que siempre sepan que acá van a tener su familia, su iglesia obviamente, pero también a los amigos. Aquí vamos a estar. Un gusto saber que el Señor está añadiendo a una familia de Cristo un integrante más con un desafío importante de que entregar los fundamentos para que ellos conozcan del Señor. Sabemos que la salvación es del Señor, pero nosotros como padres tenemos la responsabilidad de poner la semilla del Evangelio en sus vidas. Así que, muchachos, una de las cosas que el Señor ha puesto en nosotros es el privilegio de tener una nueva generación para su gloria. Así que les doy gracias por conocerles, conocemos sus vidas, han sido amigos durante muchos años de nosotros, conocen nuestra historia también y estamos muy felices que Dios les ha dado la posibilidad de ser padres y que claramente eso es un regalo de Dios, de la gracia de Dios para nosotros. Chao, Mati. Chao, Memi. Chao. Hola, Matías. Hola, Melissa. Hola, Bebito. ¿Cómo están? Queremos darle un fuerte abrazo y un gran cariño de parte de toda nuestra familia. Darle gracias a Dios por todo el servicio que ustedes constantemente están dando en la iglesia y a cada uno de los hermanos de la congregación y su preocupación constante por cada uno de nosotros. Los queremos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esperamos que les vaya pero súper, súper, súper bien ahí en Escocia y que prontamente podamos tenerlos de vuelta ya al doctor Matías y a la mamita Melissa. Podamos tenerlos acá por Chile nuevamente. Chiquillos, los queremos mucho, esperamos que su viaje sea excelente. Vamos, Meli, ánimo con todos estos síntomas extraños para pasar pronto. Esperamos que tengan un súper buen vuelo, que lleguen bien y que todo lo relacionado con el embarazo sea espectacular allá, que tengan gente que los cuide, que los quiera, que los apoye en todo. Nosotros desde aquí vamos a seguir en contacto y orando mucho por ustedes. Los queremos un montón. Y esperamos que pronto tener noticias de cómo va el crecimiento de ese porotito. Un beso, chao. Un beso, chiquillos. Dígale chao, chao, chuchi con jalea. Chao, chiquillos. Amados hijos, hija e hijo y nietecito que viene en camino, les damos la partida a través de este pequeño video. Con todo nuestro amor, los mejores deseos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja como ha sido siempre, y esperando con muchas ansias y gozo en nuestro corazón la vuelta de ustedes 3. Les amamos en el Señor, les amamos siempre y nuestras oraciones estarán dirigidas para que el Señor los mantenga, los sostenga y a nosotros también. Y me traen un babero de regalo. Bueno, yo también siempre le he dado gracias a Dios por mis hijos, por Matías en este caso también, por supuesto, y por mi hija, Nemi. Y ahora cuanto más le doy gracias a Dios por este gran regalo también que nos trae, un nuevo retoño. Así es que confiamos que todo les va a salir bien, les va a ir bien y esperamos verlos llegar un día con ese pequeñito, hermoso, que creo que va a ser un gran canutito, que va a ser un músico y va a ser de la U. Les amamos, les esperamos con ansias. Besitos. Amados M&M y Ginger. Estamos un poco tristes porque se van, pero por otro lado estamos muy contentos de que el Señor permita que continúen esa aventura que un día empezaron tomados de su mano.
Sabemos que el Señor los acompaña, así que les recomendamos que disfruten todo lo que van a hacer allá en Escocia. Especialmente cuiden a Ginger. Chao. Los amamos, los dejamos en las mejores manos. Los amamos mucho. Dios los bendiga. ¿Qué pasó, loco? Hola, muchachos. ¿Cómo están mis chiquillos? ¿Cómo están Meli, Matías? ¿Cómo están, muchachos? Aquí está Paola, Emma, Valentina. Está tapada porque está medio lloviznando. Bueno, les queremos mucho. Los esperamos pronto por aquí, por Edimburgo, mis hermanos. Oramos por ustedes. Los esperamos. Y por Chamite. Besos. Los amamos. Hola, Mati. Hola, Mati, Meli y el bebé que viene en camino. Como ustedes saben, nosotros somos parte... ¿Es una niña? No sabemos, pero ustedes son parte de nuestra familia aquí en Edimburgo, así que lo estamos esperando con toda la alegría de recibir ahora también un nuevo integrante de la familia. Así que un abrazo grande para los dos, los queremos mucho. Chao. Bienvenidos, Mati. Besitos. Bienvenidos. Chao, chao. Hello, Matthias and Melissa. I'm really happy you're coming back. I cannot wait to see you. Until then, I'll send you some Romanian hugs, and I'm patiently waiting for the Chilean hugs. Love you lots, amigos. Hey guys, how are you doing? We're looking forward to you coming back to Scotland and wish you all the best and God's blessing. Yeah, hope to see you. Hope soonish or whenever you come. See ya. Morning, how are you doing? I hope you guys are well. I'm sure you are, and I'm sure that your church has been taking care of you. Well, I'm here to say it's time to come back to us. We're waiting for you, and we're looking forward to seeing your beautiful smiles again. I hope you've had an amazing time, and I hope you've gotten enough sun. So it's time to come back. We're looking forward to seeing you. See you soon, and God be with you. Hi, Matthias and Melissa. Greetings from Edinburgh. Melissa, hello. Remember us. This is my wife, Salme, and I'm Steve. You've been away for too long. You need to come back soon. We really miss you, and you need to come back. And we're looking forward to see you. And thanks for your fellowship and everything that you share with us in the fellowship of church. You guys come back soon. We miss you. Bye. Well, continue. Hey Matthias and Melissa, we really missed you here in Scotland since you've been gone. I really miss your biblical wisdom and the fact that you point me back to Jesus and the gospel in every situation. I've really missed your music and your laughter and your fun and walking home from church together. Since you've been gone, I've moved to Glasgow, but I'll be waiting here for you guys to come and visit as soon as possible, so I hope to see you really soon. Bye! Hi there, all of you. So nice to see you and to know you're coming to us quite soon. So I hope it's a good flight for you, and we are all ready to welcome you back to Edinburgh. We can't wait to see you, your friends, or should we rather say all your fans, to welcome you back with us. And so this time, of course, there'll be some difference because we've got COVID-19, and that means we're going to have no Chilean hugs, but we still so look forward to seeing you. I'd like to read this to you. One day, all of God's children will be in the same place and at the same time, and there will be no farewells in different countries. Please give your parents our love and greetings, and also give our greetings and love to your church from Charlotte Chapel. Okay, so isn't it wonderful to know that God's promises are so sure? We don't deserve it, but our God is so faithful. Whether you are in Chile, whether you are in Scotland, Jesus is always with you to bless you both and to make you a blessing. We have seen that so many times. Because you are united with Christ, the two of you, you are favored by God. And really, we just can't wait to see you. Lastly, a verse from Psalm 115, verse 14. May our Lord cause you to flourish, you and your children.